Este vídeo vamos a mostrar o vamos a hacer una simulación en el software R para el cálculo de OQ. Me acompaña aquí mi compañero Freddy Rojas Hola, hola, buenas y tardes. quien habla José Matías Tapia para el Magíster de Ingeniería de Transporte. Bueno, para empezar, indicar que para el cálculo se puede resolver matemáticamente por un modelo determinístico, que quiere decir que tiene una solución acotada a un punto, y un modelo estocástico en donde se agregan distribuciones normales, etcétera, para definir un rango de solución. Y para eso lo ejemplificaremos en el caso del forwarder que se presentará a continuación, que trata de una emprendedora exitosa vinícola en Argentina que, a causa de la crisis que se produjo en la década de 1990, se lanzó como freelance en el negocio de los contenedores de vino, o sea, desde Mendoza hacia el puerto de Valparaíso, hacia el extranjero, la cual es la siguiente. Entonces, el problema consiste en, dadas unas demandas de Estados Unidos, de Brasil y Canadá, estimar cuál es el tamaño del lote óptimo de contenedores para ser enviados de forma mensual, dada unas demandas y dado unos costos. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es método determinístico, como lo explica José Matías, que consiste en, con valores fijos, calcular este indicador EOQ, que representa, como dijimos recién, el tamaño del lote óptimo mensual. Entonces, para esto tenemos las demandas. Que son los contenedores para Estados Unidos, son 500 TEUs al año, 53 para Brasil y 28 TEUs para Canadá. Entonces, lo que vamos a hacer, opción, es en calcular las demandas. Vamos a ingresar las demandas de Estados Unidos, que son las 500 TEUs al año. Brasil con 53 TEUs al año. Y Canadá con 28 TEUs al año. Entonces vamos a definir la demanda total como la suma de las demandas anteriores. Entonces ahí nos dio que la demanda total son 581 al año, TEUs al año. Luego vamos a ingresar los costos, que aquí para este resultado de OQ son el costo de almacenamiento, que son $2.500, y costo de gestión, que son $750. Entonces el indicador EOQ definido va a ser la raíz cuadrada de 2 por la demanda total por el costo de gestión dividido por el costo de almacenamiento. Y ahí nos da que el EOQ determinístico es 18 containers los que se deberían enviar de forma mensual. O sea, como dijo mi compañero, es la cantidad óptima cuando tenemos datos que son relativamente cerrados, por decirlo, pero como a los ingenieros nos gusta complicarnos, vamos a ingresar al modelo estocástico, o sea, vamos a meterle ruido al problema y vamos a darle variabilidad a los datos, o sea, van a tener una varianza, en este caso, que van a ser en el caso de Estados Unidos, va a tener una varianza de 90, en el caso de Canadá, una varianza de 6 al año, y una varianza en el caso de Brasil de 8 al año, con costo de almacenamiento de 2.500, varianza de 1.000, y en el caso del costo de gestión, $750 y una varianza de 250. Entonces aquí nos vamos a dar un supuesto de que el tamaño de las muestras es 3 veces igual al tamaño de la media. Entonces vamos a definir un tamaño de muestra 1, que era Estados Unidos. Entonces el tamaño de muestra va a ser 500 por 3. Y la demanda de Estados Unidos la vamos a también suponer una distribución normal. Entonces colocamos los parámetros, que es Rnorm,
por tamaño de muestra, el promedio y la varianza. Entonces ya nos damos cuenta que ya la demanda no es fija, sino son muestras, son 1500 muestras con esa distribución. Entonces para el caso de Brasil, van a ser el número de, era también el promedio, que eran 53, el número de muestras, 53 por 3, y el número es el número de muestras, y la demanda también va a estar dada por una distribución normal, y va a ser el tamaño de muestra, el promedio, que son 53, y la varianza de 8. Entonces acá tenemos también que nos cambiaron la demanda, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo para Canadá. Canadá, vamos a decir que el número de muestras es 28 por 3, que es el promedio de demanda. La demanda va a ser una distribución normal, dado el número de muestras, la media, que son 28, y la varianza, que son 6 al año. Entonces ahí nos dio una demanda con más de un valor, sino que ya tengo unas muestras de demanda. Y la demanda total la vamos a incorporar, los vamos a agrupar de esta forma. Entonces aquí ya tengo que el D va a ser mi fila de demandas de los tres países. Vamos a también definir un número de muestras, que va a ser el largo de esta matriz, que sería el largo de D. No escribí mal. Entonces va a ser el largo de NGTH. Ahí sí. Ahí sí. Entonces ahí nos da que el MD son 1743 muestras. Y lo mismo vamos a hacer para los costos de almacenamiento y gestión. Vamos a definir una distribución de costos, que también la vamos a suponer normal. Y va a ser el número de muestras, porque obviamente tengo 1700 muestras y voy a tener 1743 costos de almacenamiento y 1743 costos de gestión, con una media de 2500 y una varianza de 1000, y un costo de gestión de una distribución normal de media 750 y varianza 250. Entonces ahí ya podemos ver acá que hay vectores de costos, un vector de demanda, y por lo tanto vamos a tener también una distribución del EOQ, ¿ya? Ahora vamos a preparar los gráficos. Vamos a preparar los gráficos vamos a hacer de 1,1 para que nos quede un gráfico bien centrado. Me equivoco. Me faltó el igual. Par mf col igual al 1,1. Ya. Y ahora vamos a graficar la densidad de demanda. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver de que vemos dos
como dos grupos de demandas en estos 1700 datos. Tenemos acá que son las demandas, estas deben ser las demandas en conjunto de Canadá con Brasil, ya que tenían un promedio mucho menor, eran de 53 y 28, por lo tanto fueron agrupadas, hay una densidad de datos acá. Y acá tengo los datos de Estados Unidos, que tienen una media mucho más alta y por lo tanto la distribución se refleja en ese punto. Entonces ahora vamos a calcular el EOQ con estas variabilidades. Entonces tenemos que EOQ va a ser la raíz cuadrada de 2 por la demanda, por el vector de demanda, por el vector de costos de gestión y por el vector de costos de almacenamiento. Se produjo un error EOQ NA por RM igual to. Ya, y nos da que la media es de 16, la media del EOQ. Es decir, efectivamente acá se ve que calculó el EOQ se hizo un vector de BOQ de 1743 datos que coincide con los datos de los costos y de las demandas. Entonces nos da de que la media de EOQ son 16,45. Vamos a calcular la varianza. Nos da 61 y la desviación estándar, que son 7. Entonces quiere decir que el EOQ óptimo se mueve entre 9 y 23 contenedores. Vamos a graficar el EOQ. Perdón, y el plot es con minúscula. Density EOQ NA por RM. Ya, y acá tengo graficado el EOQ y ahí se puede ver la distribución de EOQ dado unos vectores de costo y de demanda. Ya no hay un único valor, sino hay una distribución de EOQ y uno puede ver ahí cuáles son las más probables. O sea, como dijo mi compañero, ahora hay un intervalo de soluciones, o sea, no solamente con 16, no solamente con 17, no solamente con 15, lo cual te da una variabilidad en las soluciones con respecto al lote económico. Y bueno, eso sería nuestro trabajo. Ocupamos el software R para obtener de forma muy rápida los valores de estos vectores, dado que le introducimos variabilidad, distribuciones a las variables de entrada y logramos calcular un EOQ y un gráfico de densidad asociado a ello. Y eso sería Ok, buenas tardes buenas a tardes, todos. muchas gracias.